La palabra estesis, estética, significa sensibilidad. ¿Ok? Y kalos significa bello o belleza. ¿Ok? Muy bien. Por tanto, la estética es denominada como filosofía de lo bello o de la belleza, filosofía del arte. ¿Okay? También es conocida como calología, ciencia de lo bello, y también como ciencia del conocimiento, ciencia del conocimiento sensible, ciencia del conocimiento sensible. ¿Ok? Ahí está. Esta definición es de Alexander Baumgarten, ¿ya? De Alexander Baumgarten. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Con Platón. ¿Okay? Bien. Obra de Platón. Bueno, hay varias obras en las que Platón reflexiona sobre la belleza. ¿Ok? El Fedro, el Banquete, la República. ¿Ok? Sin embargo, las referencias o las reflexiones son marginales, no son centrales. Es decir, esos diálogos no tratan únicamente, ¿ya?, el tema de la belleza. El único diálogo que trata, ¿ya?, como tema central la belleza es el diálogo Hipias Mayor. ¿Ok? Hipias Mayor. Es un diálogo de juventud. Ahora, la estética de Sócrates, de Platón, la estética de Platón está atravesada por la metafísica. Su estética es una estética metafísica. Es decir, cuando Platón reflexiona sobre lo bello, él va a hablar de lo bello en sí. Cuando habla de lo bello en sí, se refiere a la idea de belleza como un modelo perfecto. Y va a diferenciar lo bello en sí de las cosas bellas que forman parte del mundo sensible. Entonces, eso significa que su estética se fundamenta en la metafísica, es decir, en su teoría de las ideas. En otras palabras, no hay estética, no hay una doctrina estética en Platón, ojo, sin metafísica, ¿ya? Su estética, su doctrina está fundamentada en la metafísica. Entonces podemos decir, no hay estética en Platón, ¿ya?, sin metafísica. Sin metafísica. Entonces, su estética es una estética metafísica. ¿Ok? Entonces, cuando decimos metafísica, o digo metafísica, ¿a qué me refiero con metafísica? Con metafísica me refiero a su teoría de las ideas. ¿Ok? Entonces, me refiero a su teoría de las ideas. Teoría de las ideas. ¿Ok? A su teoría de las ideas. Entonces, para entender la estética de Platón, vamos a recordar la teoría de las ideas de Platón. Es decir, Platón concibe la existencia de dos mundos, de dos realidades. ¿Ok? Entonces tenemos el mundo sensible, lapsus, el mundo ideal en la parte superior
y el mundo sensible en la parte inferior. Mundo sensible. ¿Ok? Entonces, aquí arriba tenemos lo bello en sí. Lo bello en sí. La idea de lo bello. Lo bello en sí en sentido metafísico. Y abajo, las cosas bellas. Aquí están las cosas bellas. ¿Ok? Entonces, lo bello en sí vendría a ser el original, es decir, el modelo perfecto, ¿ya? La esencia de lo bello. Y esta vendría a ser la apariencia, la copia, ¿ya? La copia o las copias están en el mundo sensible. ¿Ok? Las cosas bellas dependen de lo bello en sí. Las cosas bellas participan de lo bello en sí. Las cosas bellas son relativas, es decir, son dependientes del modelo perfecto. En cambio, lo bello en sí es independiente, es eterno, absoluto. ¿Ok? Muy bien, ya está. Ahora, entonces, ¿qué es el arte para Platón? A partir de este cuadro podemos deducir, podemos inferir que para Platón el arte es una copia. ¿Ok? Porque aquí yo puedo poner un cuadro, una pintura. La pintura de una mujer bella es una copia de la cosa bella, que sería una mujer bella. Una mujer bella sería una cosa bella. Pero la cosa bella es una copia. Entonces el cuadro sería una copia de... ¿Qué cosa? De la cosa bella, que es una mujer. Entonces sería la copia de un original del modelo perfecto. Entonces el arte se define como eso. Es mímesis. Decir que es copia significa que el arte es imitación, es mímesis. Para Platón y para Aristóteles el arte es imitación. ¿Ok? Entonces copia de la copia del original. ¿Ya? Copia de la copia del original. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema en que el arte sea una copia de la copia? Sí, eso representa un problema. ¿Por qué? Porque si es una copia, la gente puede confundir la copia con el original. Y si la gente confunde la copia con el original, la gente puede vivir engañada, puede ser engañada, se produce el engaño. Entonces, la copia es peligrosa. Si el arte es copia, el arte es peligroso, es perjudicial para la gente. Porque la gente puede creer o puede confundir, mejor dicho, la copia con el original. La gente confunde la copia con el original. Entonces, el arte se vuelve un peligro para la sociedad, para la República de Platón. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. El problema es que el artista, con la obra de arte, con su obra de arte, el artista, ¿qué es lo que hace? El artista, ¿ya?, con su obra de arte, crea falsas realidades. Porque las copias son falsas realidades. Y eso es peligroso. ¿Ya? Peligroso. Y por eso es que la copia, el arte como copia, nos aleja de las ideas, del mundo de las ideas, nos aleja de la verdad. ¿Entiendes? Nos aleja de la verdad. El arte nos aleja de la verdad. ¿Ya? Nos aleja de la verdad, de las esencias y las ideas puras. Por tanto, para Platón desprecia el arte. ¿Ya? Podemos decir que Platón desprecia el arte. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces ponemos por aquí.
Aristóteles. Obra de Aristóteles, la poética. ¿Okay? La poética. La poética es el arte de la imitación. O sea que para Aristóteles el arte también es mímesis, es imitación. ¿De qué? De las acciones humanas. De las acciones humanas. ¿Ok? De las acciones humanas. La poética tiene especies. ¿Ya? Tiene especies. ¿Cuáles son las especies de la poética? Las especies de la poética son cuatro. Cuatro especies de la poética. La epopeya, la comedia y la tragedia. Falta la poesía, ¿no? Dos. De número mal. Acá sería la poesía ditirámbica. La poesía ditirámbica está dedicada a Dionisio. Y luego viene la tragedia. ¿Ya? Entonces sería 2, 3 y 4. ¿Ok? La tragedia. La tragedia es la que tiene más páginas. Hay una mayor preocupación por la tragedia, un estudio más sistemático de la tragedia en la poética de Aristóteles. Y esto está vinculado a los efectos que tiene la tragedia. Aristóteles muestra preocupación por los efectos de la tragedia en el espectador. ¿Ok? Los efectos de la tragedia en el espectador. ¿Qué tipo de efectos? Los efectos psicológicos. La tragedia tiene efectos psicológicos y morales. ¿Ya? Sus efectos psicológicos y morales. Y eso está relacionado ¿con qué? Con la catarsis. Ya entiendo. Con la catarsis. Catarsis como aquel estado de purificación del alma o proceso de purificación del alma, como se suele definir. Entonces, ¿qué sentimientos experimenta el espectador? ¿Ya? Una combinación de miedo, o sea, de temor y compasión. ¿Ok? Por eso algunos espectadores lloran, ¿no? Lloran. Incluso cuando ves una película, a veces de seguro te pones a llorar, dependiendo de cuál sea la película, ¿no? Si te conmueve. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿y qué entonces, qué es el arte para Aristóteles? El arte para Aristóteles es mímesis. ¿Pero mímesis de qué? Es mímesis no en el sentido de copia, de la copia de un original, no. Es mímesis de la naturaleza, ¿ya? De la naturaleza. Lo que se imita, lo que imita el artista o lo que reproduce es la naturaleza. Mímesis de la naturaleza. ¿Ya? Imitación de la naturaleza. ¿Ok? Ahora, por tanto, si es imitación de la naturaleza, significa pues que para Aristóteles la belleza natural o la belleza de la naturaleza es más importante y es superior frente a otro tipo de belleza que podría ser la belleza artística. Entonces, para Aristóteles, lo bello natural, o sea, la belleza natural, es superior. ¿Ok? ¿Frente a qué? Frente a lo bello artístico.
Lo bello artístico, es decir, aquella creación del hombre, ¿ya?, de la obra humana del hombre, por ejemplo, una pintura o una escultura o la música, la belleza artística no es superior frente a lo bello natural. Lo bello natural se impone por encima de lo bello artístico. ¿Okay? Lo bello artístico sería, por ejemplo, una escultura, ¿no? Hegel considera que lo bello artístico es superior a lo bello natural. Hegel pone el ejemplo de la escultura. Dice, la escultura de Fidias fue un escultor griego. La escultura de Fidias, una escultura de mármol, de Fidias, de un hombre griego, o sea, de un hombre griego desnudo. ¿Qué es más perfecto? ¿Qué es más bello? ¿La escultura o el cuerpo de un hombre griego desnudo? El cuerpo de un hombre griego representa la belleza natural, pero la naturaleza es imperfecta, por tanto es inferior. Lo bello natural es inferior a lo bello artístico. Para Hegel. Para Aristóteles, lo bello natural es superior. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre Hegel y Aristóteles. En esta comparación hay una diferencia entre Hegel y Aristóteles. ¿Ya? Estamos señalando, estamos planteando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el caso de San Agustín, no encontramos obra, no hay obra. Se perdió la obra de San Agustín sobre estética. Bueno, entonces lo que encontramos son algunos pasajes, párrafos en sus obras que se ha reconstruido, o sea, los historiadores han reconstruido su estética a partir de fragmentos. Y bueno, en San Agustín lo que encontramos es una concepción, ¿ya?, estética, una concepción estética espiritualista y cristiana. Espiritualista y cristiana. ¿Ya? Concepción estética espiritualista y cristiana de la belleza. Se va a hablar de la belleza, pero de la belleza divina. Lo bello divino es superior a la belleza humana, la belleza de las cosas del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de Dios, ¿ya?, a Dios se le atribuyen, ¿ok?, aquí vamos a plantear una triple relación de identidad en relación, ¿no?, a Dios. A Dios se le atribuye ser lo bello o la belleza absoluta. También Dios es la verdad o lo verdadero absoluto. Y Dios es el bien supremo en sentido también absoluto. O sea, Dios es bello, absoluto. Es absolutamente bello. ¿Ok? No hay nada más bello que Dios. Y por debajo de Dios se podría decir que hay una jerarquía de belleza, una jerarquía del bien. Entonces, Dios es bello en sentido absoluto. Ahora, la creación de Dios, el mundo y las cosas del mundo también son bellas. ¿Sí? Las cosas del mundo también son bellas. Son bellas. ¿Ok? Son bellas. ¿Ya? Porque participan de la belleza divina, de la belleza de Dios, de lo bello divino. Entonces, la belleza divina se caracteriza por ¿qué? La belleza de Dios o la belleza divina se caracteriza porque esta belleza es una belleza eterna, absoluta, intrínseca, inherente a Dios.
¿ya? Es una belleza objetiva, no depende de nosotros, es intrínseca, ¿ya? Es absoluta, es desinteresada. ¿Ok? Desinteresada. Ahí está. Muy bien. Ahora, los historiadores sostienen que en la época medieval no hubo estética, porque la estética, el desarrollo de la estética y del arte está vinculado a la imaginación, la creatividad, el goce, el disfrute, el goce, el placer estético. Pero el placer y el goce estético fueron prohibidos, censurados y condenados en la época medieval, porque estaban asociados al pecado. ¿Ok? Sentir placer estético era pecar, era un acto de pecado. Por tanto, el arte no pudo desarrollarse libremente, ni la imaginación, ni el goce estético, porque finalmente el arte de esa época, que eran pinturas, cuadros, composiciones musicales, estaban siempre subordinados a los intereses de la iglesia. Es decir, el pintor tenía que siempre pintar ángeles, querubines, Jesús, apóstoles, etc. Básicamente el arte era un instrumento ideológico, ¿me entiendes?, que servía a los intereses de la iglesia. Ok, entonces, sentir placer estético o artístico era algo malo. San Agustín dice que no es malo sentir placer. El placer estético no es malo, siempre y cuando, no es malo, siempre y cuando esté libre de concupiscencia. Libre de concupiscencia. ¿Ok? Si está libre de concupiscencia, entonces no es malo sentir placer estético, en el sentido de placer contemplativo nada más, pero no en el sentido de un placer morboso. ¿Ok? Muy bien. Baumgarten, Alexander Baumgarten. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de Baumgarten? ¿Por qué es importante Baumgarten? Alexander Baumgarten. ¿Se acuerdan por qué es importante Baumgarten? A ver, ¿quién me puede decir por qué Baumgarten es importante? O sea, ¿cuál es el mérito de este señor? ¿Cómo? ¿Él hizo qué? Pues, ya, ¿y él qué hizo? En su obra estética o aestética. Ya, pero ¿por qué es el padre? Porque nos considera una filosofía integral. Más bien eso es discutible. Es discutible la paternidad a partir de esa definición. Esa definición más bien no lo convertiría en el padre de la estética, porque al decir que es inferior, entonces no estaría dándole a la estética el estatus que se merece la estética, el rango. No es por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es el padre? ¿Cuál es su mérito? ¿Qué introdujo?
Baumgarten introduce. Hay una alumna que Campos Arias dice que él introduce el término estética. Ajá, correcto, muy bien. Introduce la palabra estética. Ya, pero ¿a dónde la introduce? Introduce la palabra o utiliza la palabra, si quieres, por primera vez. Pero cuando digo introduce, ¿dentro de qué la introduce? Melissa dice que introduce la palabra estética en el discurso filosófico moderno. Ajá, así es. ¿Ya? En el discurso o en la literatura filosófica o en la obra de los filósofos. ¿Qué significa eso? Que antes de Baumgarten los filósofos no estudiaban la estética, no usaban la palabra, no reflexionaban sobre la belleza. La belleza era un objeto de estudio para la literatura, para los escritores, novelistas, para ellos, o para los artistas, compositores musicales, pero no para los filósofos. Los filósofos no le prestaban atención a ese tema. Entonces introduce la palabra en el discurso filosófico, en la obra de los filósofos, en la literatura filosófica, en el discurso filosófico. ¿Ah? Filosófico. ¿Entiendes? Es como la palabra posmoderno. La palabra posmoderno, que es el nombre de una corriente filosófica, ya se usaba la palabra posmoderno en literatura, pero no en filosofía. En filosofía, el primero en usar la palabra posmoderno en filosofía va a ser Lyotard. Lyotard es un posmoderno, en los fines de los años 70. Entonces, una cosa es que se hable de esa palabra o se la utilice en otro campo del conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera es que surge la estética como disciplina filosófica. Como disciplina. ¿Ah? Filosófica. ¿Ok? Entonces surge la estética como disciplina filosófica en la época moderna. En la época moderna, en el siglo XVIII, con los alemanes. Alexander Baumgarten fue un alemán. ¿Okay? Entonces, podemos decir que Baumgarten y Kant, también del siglo XVIII, que también escribe su obra, fueron los padres de la estética. Fueron los padres de la estética. ¿Ok? Bien. Kant, crítica del juicio. ¿Ok? Crítica del juicio. Bien, entonces, bueno, en Kant hay una influencia, ¿no? ¿Ya?
Hay una influencia incluso del mismo Baumgarten en Kant. Kant leyó también a Baumgarten. Ok. Bien. Entonces, por aquí vamos a señalar lo siguiente. ¿Ya? Kant nos propone, ¿qué nos propone Kant? Nos propone un criticismo estético. ¿Ok? Profesor, ¿qué significa eso? Ya. Un criticismo estético significa la síntesis que nos propone Kant, una síntesis, ok, pero no una síntesis en el ámbito del conocimiento. No estamos hablando de nociología, sino de estética. Entonces, una síntesis, ¿ya?, entre ¿qué cosa? Entre el subjetivismo, ¿ya?, el subjetivismo, el particularismo, ¿ok?, y el objetivismo. Y el objetivismo. ¿Ok? Una síntesis entre el subjetivismo y el objetivismo. En el ámbito de la belleza, en el ámbito del valor de la belleza. O sea, ¿lo bello es subjetivo o es objetivo? Si decimos que es subjetivo, la belleza depende de la opinión de la gente. Cada uno tiene su propia opinión sobre la belleza, cada uno cree que algo puede resultar bello, pero eso convierte a la belleza en algo relativo. Si es subjetivo, en consecuencia es relativo. ¿Ok? Va a depender de los sujetos. Pero si decimos que es objetivo, si apostamos por la objetividad, significa que lo bello, ¿ya?, no depende del sujeto, es independiente del sujeto. Lo bello dependería del objeto. Lo bello sería inherente al objeto, sería una propiedad del objeto. Entonces, la belleza también está atravesada por esta problemática axiológica, porque es un problema axiológico en tanto que es un problema del valor. ¿Ok? Entonces, Kant resuelve este problema al que se va a enfrentar. Entonces, Kant va a plantear, ¿ya?, esta propuesta a partir del problema que él va a formular. O sea, Kant formula una problemática. Él se enfrenta a este problema. O sea, ¿cuál es el problema de la estética? Para Kant, el problema de la estética, ¿ya?, el problema filosófico de la belleza, tiene que ver con esto. Kant se plantea la pregunta o el problema de cómo son posibles, o de cómo es posible, ¿ya?, los juicios, de cómo son posibles los juicios estéticos, los juicios estéticos, ¿ya?, subjetivos, los juicios estéticos subjetivos, ¿ok?, con valor universal, ¿ok?, con valor universal. ¿Cómo son posibles los juicios estéticos subjetivos con valor universal? Esa pregunta, ese problema es para Kant el más importante. A ese problema se enfrenta Kant y propone, digamos, el criticismo estético, ¿no? Ok, entonces la propuesta de Kant es justamente establecer una síntesis, ¿ya?
Pero básicamente ese es el problema al que se va a enfrentar. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende el problema? ¿Captan el problema? Los juicios estéticos son subjetivos, porque son juicios de un individuo, de alguien. Alguien hace la apreciación o la valoración, por ende es algo subjetivo, depende de un sujeto. ¿Ok? Entonces, y eso hace que el juicio sea relativo, que mi opinión o mi valoración sea distinta de otros, ¿no? Entonces, pero si el juicio estético es subjetivo en su origen o digamos su punto de partida, su punto de llegada ha de ser también subjetivo y relativo. Entonces Kant se plantea cómo hacemos para que ese juicio estético subjetivo sea universal, o sea, en otras palabras, sea también objetivo y universal y necesario, es decir, válido para todos, que todos podamos compartir ese juicio, que estemos de acuerdo, ¿entiendes? Cuando valoramos una canción, cuando apreciamos una canción, que consideramos que es bella la canción y nos gusta, entonces esa opinión tiene que ser universal. Ojo, a pesar de ser subjetiva y particular, tiene que ser compartida por todos. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo fundamentamos una estética universal que tenga leyes, que tenga principios universales? Entonces, lo que va a plantear Kant, ¿ya?, es que los juicios estéticos pueden ser universales en tanto en cuanto se fundamenten en algo que las haga universales. Los juicios estéticos subjetivos son universales, ¿ya? Pero ¿cómo? Son universales en tanto en cuanto podamos fundamentar dichos juicios en qué. ¿En qué tendríamos que fundamentar los juicios para que adquieran universalidad? ¿Qué fundamento sería ese? ¿Cuál sería ese fundamento? ¿Entiendes? Ya, ese es el problema, para darle un carácter universal. Entonces, para Kant, los juicios, ¿ya?, los juicios estéticos, es decir, a pesar de ser estéticos, de ser subjetivos, ¿ya?, pueden ser universales si se fundamentan en qué. Pueden ser universales, ¿ya?, pueden ser universales, si se fundamentan en qué. Si se fundamentan, ¿ya?, ¿en qué? A ver, ¿qué dice? Kant usa una expresión. Kant dice, en el libre juego de las facultades. En el libre juego de las facultades. O sea, es en las facultades que se fundamentarían los juicios. ¿Entiendes? En las facultades se fundamentarían los juicios.
¿Ya? Entonces, dado que las facultades son universales, es decir, todos los seres humanos poseemos las mismas facultades. ¿Ok? Profesor, ¿y cuáles serían esas facultades? Esas facultades, ¿ya?, tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con el sentimiento de placer, sentimiento de placer, sentimiento de dolor, placer, dolor, la imaginación, ¿ya?, la sensibilidad, el entendimiento, ¿ok? Entonces, eso le da un carácter, le daría un carácter universal, ¿entiendes? Un carácter universal. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Y por aquí vamos a poner las leyes. ¿Cuáles son las leyes de la estética o los principios de la estética kantiana? A ver. Número 1. Lo bello es objeto de un placer desinteresado. Lo bello es desinteresado. Quiere decir que lo bello es únicamente objeto de contemplación, nada más. Lo bello está para contemplarse, eso es todo. No para poseer, para comprar, vender, no. Lo bello es objeto de contemplación, nada más. Por eso es desinteresado. ¿Ok? ¿Qué más? Lo bello es lo conocido sin conceptos. Lo bello es lo conocido sin conceptos. Es lo conocido sin conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una explicación racional de qué es lo bello. Lo bello nos atrae, nos seduce, nos gusta, pero no sabemos por qué ocurre eso. Lo bello es un no sé qué. Es un no sé qué. Y lo bello es la finalidad sin fin. Es una finalidad sin fin. Eso es lo bello. Una finalidad sin fin. O sea que hay una finalidad natural, podríamos decir, hay una concepción teleológica aristotélica de que todas las cosas tienen un fin, incluyendo las obras de arte. Es decir, el arte es producto, resultado de la genialidad. Cualquier hombre no es artista, los artistas son genios y de manera natural se dirigen hacia un fin, la creación de una obra de arte. Pero esa creación, esa necesidad de crear, solo es propia de los genios y de los artistas en tanto genios. La genialidad no es algo que se aprenda, no lo aprendes en la universidad, es talento innato. También hay un componente aprendido, pero lo determinante no es lo aprendido. Entonces, Kant cree que el arte es producto de la genialidad. ¿Ok? Entonces, por tanto, la creación artística obedece a un fin, ¿ya?, distinto de los fines pragmáticos, ¿ya?, de la sociedad o de la época. Fines como la fama, el dinero. Ese no es el fin del arte, no es la finalidad, ese no es el fin.
¿ok? No se trata de ganar dinero, enriquecerse o ser famoso. Eso no se busca con el arte. Los artistas, en tanto genios, no buscan eso con su obra de arte. Es totalmente, la obra de arte y la belleza es totalmente desinteresada, ¿ok? No apunta hacia ese tipo de finalidades, ese tipo de fines o finalidades. Es ajeno a él. En Hegel tenemos la concepción de la belleza, ¿ya? La definición de Hegel de belleza. ¿Qué cosa es la belleza? ¿Qué cosa es lo bello? Para Hegel. Entonces Hegel define la belleza, ¿ya? O lo bello, ¿ya? Hegel define la belleza, ¿ya? Como la expresión o la manifestación sensible y material. ¿Ya? La belleza es la manifestación sensible y material. Cuando decimos sensible y material, estamos hablando de aquello de lo que podemos percibir, podemos experimentar, los colores, los sonidos, podemos percibir, ¿ya? Podemos tocar, por ejemplo, los materiales, la madera, el mármol, el oro, la plata. Los artistas utilizan esos materiales, el lienzo, el óleo, para poder crear sus obras de arte. Entonces, a eso nos referimos con sensible y material. Entonces, la belleza es la manifestación de eso, ¿ya? La manifestación de eso que es sensible y que es material, ¿ya? La manifestación sensible y material ¿de qué? De lo que se conoce como lo absoluto, o sea, la idea absoluta, ¿ya? La idea absoluta, ¿ok? La idea absoluta para Hegel es Dios, lo divino, ¿ya? Lo divino, ¿ok? La idea absoluta es lo divino. Entonces, aquí sería, podemos poner colores, sonidos, ¿ya? Mármol, etcétera. Los materiales que emplea un artista de la idea absoluta. O sea, lo que se busca expresar con la obra de arte es lo absoluto, la idea absoluta. Y la idea absoluta es Dios, lo divino, ¿ya? Lo divino. Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, Dios es un ser perfecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que busca el artista? Entonces, el artista se esfuerza por expresar lo divino y ese esfuerzo conduce a la búsqueda de la perfección. O sea, el artista busca la perfección con su obra de arte. ¿Entiendes? El artista busca la perfección. La perfección con su obra de arte o por medio de ello. ¿Ok? Entonces, si busca la perfección por medio de su obra de arte, ¿qué significa eso? Que lo más importante no es imitar la naturaleza,
No es lo bello natural lo superior. Lo superior y la obra perfecta o más perfecta es la creación del artista. Es la obra de arte, una pintura o una composición musical, pero no es la naturaleza, es lo bello artístico. Pues para Hegel, lo bello artístico, ¿ya? Lo bello artístico, ¿ya? Lo bello artístico, ¿ya? Lo bello artístico es superior, ¿ya? Es, vamos a poner así, ¿ya? Dialécticamente superior, porque tiene que ver también con la dialéctica. Dialécticamente es dialécticamente superior, ¿ya? A lo bello natural, a lo bello natural. Es dialécticamente superior a lo bello natural. O sea, no es lo bello natural, sino lo bello artístico, lo superior dialécticamente hablando. Quiere decir, profesor, que lo bello artístico es la síntesis dialéctica y lo bello natural es la antítesis dialéctica. Y la tesis es la idea de belleza, el concepto puro de la belleza, una idea de belleza. Si quieres, en el sentido platónico, la idea de belleza, como un modelo, ¿ok? En el plano de la conciencia, si quieres, como un concepto puro. Pero luego esa idea se materializa en la naturaleza, se manifiesta en la naturaleza. Pero en la naturaleza no puede ser superior todavía porque esta es la antítesis. Entonces se alcanza la superioridad y la perfección a través de la cultura. En el ámbito de la cultura, la sociedad humana, cuando aparece el hombre, ¿okay? Aparece la historia, sus instituciones y sobre todo aparece la cultura. El arte es expresión de la cultura. Por tanto, es ahí donde alcanza la superioridad, no en la naturaleza. La naturaleza no es bella en el sentido superior, ¿ya? De la belleza. En un sentido inferior, sí, pero no superior. Siempre será la obra de arte. Por eso el ejemplo de Fidias, ¿no? ¿Ya? El ejemplo de Fidias que pone es ¿qué es lo más bello? La estatua que hizo Fidias, una escultura de Fidias, una escultura que hizo Fidias en mármol. ¿De quién? De un hombre griego, del cuerpo de un hombre griego, ¿ya? Del cuerpo de un hombre griego. Entonces, eso sería superior. No el cuerpo, el hombre griego en la época, su cuerpo como tal, porque su cuerpo tiene defectos, tiene imperfecciones. En cambio, la escultura, ahí podemos encontrar la máxima expresión de la belleza, ¿ya? La belleza, ¿entiendes? ¿Ok? Entonces es lo bello artístico. Sí. ¿Para qué una obra de arte podría llegar a ser perfecta? Bueno, no hay una afirmación tan categórica al respecto, pero digamos que el artista busca eso, ¿no? El asunto es que, ¿cómo podríamos explicar esto? A ver. Porque si para qué lo perfecto de Dios y Dios no lo sabe, no Dios, no puede llegar a ser perfecto, ¿sí? Bueno, el argumento no va tanto por ahí. No, podríamos argumentar que el artista es un ser humano y los seres humanos somos imperfectos. Por más esfuerzo que uno haga, nunca vamos a alcanzar la perfección de Dios en diferentes aspectos, ¿no? Psicológico, intelectual, físico, etc. Pero el tema no va por ahí. El tema va en el hecho de que Hegel es un idealista absoluto y el arte es una manifestación de lo absoluto como tal. Entonces, el arte expresa lo absoluto, expresa lo divino, y lo divino es perfecto. En tal virtud, el arte sería una expresión de perfección de lo divino, no una expresión imperfecta. Pero acá hay otro tema
¿ya? Que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el hecho de que si un artista alcanza la perfección, el arte pierde sentido, ya no tendría sentido. ¿Por qué? Porque lo que le da sentido a la creación artística, a la innovación de los estilos, de las técnicas, es justamente el deseo de alcanzar la perfección. Pero justamente eso es lo que motiva al artista a crear y seguir creando en diferentes épocas de la historia. ¿Entiendes? Desde la arquitectura, la escultura, la música, la pintura, la poesía, etc. Entonces, si un artista alcanzara la perfección con su creación, su actividad ya no tiene sentido. Ya no hay nada que lo pueda motivar a crear, porque alcanzó la perfección. Entonces, lo que motiva a un artista justamente a crear es que no puede ser perfecto, que siempre va a ser perfectible. Un artista nunca está satisfecho con su obra, justamente porque nunca va a alcanzar la perfección, pero siempre busca alcanzar ese nivel de perfección con su técnica, su estilo, y por eso se dan las innovaciones, o sea, las innovaciones estilísticas. ¿Cómo es que de pronto el impresionismo dio paso al neoimpresionismo, el postimpresionismo y otras escuelas que aparecieron? Es porque todos los artistas, los pintores, pues buscaban cambiar, innovar, revolucionar la obra de arte porque querían llegar a la perfección, querían imponer un nuevo estilo, pero nunca lo lograron, ninguno. Por eso seguían creando obras y siguen los movimientos artísticos hasta el día de hoy. Entonces ahí por otro lado habría una especie de contradicción, pero por un lado se podría decir que el arte es expresión de lo divino, y si lo divino es perfecto, el arte también alcanzaría la perfección, porque lo que busca expresar es lo absoluto, que es Dios. En filosofía también ocurre algo muy parecido. En realidad, el espíritu absoluto se divide en tres, ¿ya? El espíritu absoluto, absoluto, se divide en tres, dialécticamente: tesis, antítesis, síntesis. Absoluto, uno, religión. Lo absoluto se expresa, así como se expresa en la religión. Lo absoluto se expresa en el arte, y eso es lo que estamos viendo acá, en la belleza. Y también se expresa en la filosofía. O sea, en la filosofía también se expresa lo absoluto, pero lo absoluto, que es Dios, se expresa de manera distinta. Aquí se expresa a través de dogmas, parábolas, historias, ¿ok? La fe, aquí predomina la fe, etc. Aquí se expresa a través de imágenes, a través de sonidos, a través de todos esos elementos materiales, de lo sensible. Pero aquí se expresa a través de conceptos. A través de conceptos o de categorías. Pero en los tres casos, lo que se expresa es lo absoluto, pero de manera distinta o diferente. ¿Entiendes? Si la idea de expresar algo es sinónimo de reflejar algo, ¿ya? O de manifestar algo de manera material o sensible, entonces sería una suerte de reflejo, ¿ok? Pero el problema es que no todas las filosofías han llegado a esos niveles. Pero la filosofía en términos generales se caracteriza por eso, por los conceptos, la creación de conceptos. ¿Entiendes? Entonces, me parece que en Hegel no está muy claro ese asunto. Al menos yo no he encontrado claridad acerca de si realmente se alcanza, se logra eso o no. Pero podríamos argumentar también como tú planteaste, ¿no? Que ese argumento se parece mucho al de Descartes, el argumento ontológico de la prueba de la existencia en Descartes, ¿no? Tenemos esas posibilidades. Bien, tenemos a Hegel. Ahora, rápidamente, vamos a hablar de Nietzsche y de Benjamin. ¿Ya?
Nietzsche escribió una obra titulada El origen de la tragedia en el espíritu de la música. ¿Ok? El origen de la tragedia, ¿ya?, en el espíritu de la música. En el espíritu de la música. Ok, en el espíritu de la música. Este libro presenta una marcada influencia schopenhaueriana. ¿Ya? Aquí encontramos una influencia de Schopenhauer. ¿Ya? Influencia de Schopenhauer. ¿Ya? Aquí va a hablar de la música, y ya Schopenhauer había afirmado que la música es la manifestación artística superior, más elevada, ¿ya? Más elevada que la escultura, que la arquitectura, que la pintura. La música nos supera todas las artes, todas, ¿ok? Entonces, la música pues afecta directamente nuestras emociones, ¿ok? Y es por eso la manera en que cómo la música afecta directamente nuestras emociones, cómo despierta nuestros ánimos o alivia el alma de aquella persona que está afligida, o genera alegría, entusiasmo en la gente. La forma en cómo la música nos afecta directamente, si quieres psicológicamente, cómo afecta al individuo, que no ocurre lo mismo con la pintura. La pintura no tiene el mismo impacto psicológico que tiene la música en la persona, en el individuo. La música es popular, es democrática. La música no requiere de educación para que tú lo sientas, lo bailes o lo disfrutes, no. Cualquier canción, así está en otro idioma, tú la puedes bailar, así no lo entiendas. La música te contagia. Pero no ocurre lo mismo con el arte plástico, con la pintura. Para que tú disfrutes una pintura, para que tú te emociones con una pintura, tú tienes que saber sobre la pintura, tienes que saber sobre arte, sobre técnicas, estilos, corrientes. Si no sabes nada, no lo vas a disfrutar. Pero la música es distinto. Tú no necesitas mucha teoría o concepto, no necesitas educación para disfrutar una canción. ¿Me entiendes? Hay gente que canta hasta en inglés sin saber lo que dice la canción, baila, porque no importa si estás educado o ilustrado para disfrutar de la música. Entonces, la música rompe todas esas barreras, si quieres, intelectuales, culturales, sociales, idiosincráticas. ¿Ok? Entonces, tiene una influencia de Schopenhauer. ¿Ok? De Schopenhauer. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a plantear Nietzsche? Nietzsche lo que va a plantear es lo siguiente. Él va a decir que en la naturaleza hay dos instintos artísticos, dos pulsiones artísticas que se manifiestan o se simbolizan en dos divinidades griegas. Esas dos divinidades griegas son Apolo y Dionisios. ¿Entiendes? Entonces, es lo que dice Nietzsche. En la naturaleza existen dos impulsos, dos pulsiones, dos instintos artísticos. Dos instintos artísticos o dos pulsiones artísticas, ¿ok? Que ¿ya? Se simbolizan o se representan en dos divinidades griegas. Que se representan en dos divinidades griegas. ¿Cuáles son esas dos divinidades griegas? Apolo y Dionisios. Entonces,
ahí es donde Nietzsche introduce esta dicotomía, ¿ya?, entre dos tipos de arte, ¿ya?, dos tipos de arte: el arte apolíneo y el arte dionisiaco. El arte apolíneo y el arte dionisiaco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El arte apolíneo es el arte de la escultura. ¿Ah? El arte de la escultura. Y el arte dionisiaco, es el arte de la música. ¿Ya? La música. Entonces tenemos dos tipos de arte distintos. La historia del arte se resume en estos dos tipos de arte. O sea, toda la historia del arte se podría sintetizar en estos dos vertientes artísticas, ¿ya?, dos instintos artísticos. Ok, entonces, el arte de la escultura, el arte apolíneo, es un arte racional, está basado en la razón. Okay. Aquí es importante el equilibrio, la mesura, el orden, la armonía, etc. Y este de aquí más bien está asociado a la voluntad, que es una fuerza irracional. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en este tipo de arte se manifiesta, es importante, el sueño como estado fisiológico, ¿ya?, como un estado fisiológico del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el sueño es revelador. O sea, en el sueño se revela la creación. En el sueño se revela la creación. En el sueño. Entonces es necesario soñar, porque en el sueño se revela la idea que vamos a crear, de la obra, del proyecto. En el sueño. ¿Ok? Entonces, el sueño como estado fisiológico es importante para la creación. Y la embriaguez para el arte dionisiaco. O sea, hay artistas que necesitan estar ebrios, experimentar frenesí, éxtasis para poder crear sus obras, para inspirarse y crear sus obras. ¿Ok? Entonces, este arte de acá, es un arte de la apariencia. Y eso es schopenhaueriano. Para Schopenhauer sería el arte de la apariencia, el arte de la representación. Arte de la representación o de la apariencia. La esencia del mundo es la voluntad. Y la música expresa eso, la voluntad. Entonces, el arte de la apariencia. Y este es el arte de la esencia. Y el arte de la esencia, es decir, la esencia del mundo, es la voluntad. Ese arte de la esencia es la música, pues. Es el arte de la voluntad. ¿Ok? Entonces, esa es la propuesta de Nietzsche. Entonces acá ponemos Benjamin. Obra de Benjamin. Ok, Benjamin ha sido, ojo, pregunta de examen de San Marcos, último examen de admisión. En el último examen de admisión 2024-2, vino una pregunta sobre Benjamin. ¿Ya? Pregunta sobre Benjamin. Ok. Entonces, eso es última pregunta, examen de admisión sobre Benjamin. Ok. Sobre Benjamin. ¿Qué preguntaron? Preguntaron sobre la fotografía.
La pregunta era sobre la fotografía. ¿Ok? Era una pregunta para completar. Era una pregunta de dato. No fue una pregunta de eco. San Marcos a veces no hace preguntas de eco. No respeta su reglamento. No era una pregunta de eco, era una pregunta de dato, una pregunta de memoria. Tú tenías que saber algo de Benjamin o de su obra, de su teoría, para poder responder, completar espacios. La respuesta era electricidad, fotografía. Sobre todo, claro, la fotografía era el invento tecnológico que tuvo un impacto en la obra de arte, ¿ya? Y la electricidad era la que se descartaba, pero eran dos palabras que tenías que completar ahí. Entonces, eso se encuentra en la obra de Benjamin, ¿ya? La obra de Benjamin se titula La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿ya? La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Esa época es la época capitalista, se refiere al capitalismo, al desarrollo de la industrialización y el capitalismo en la época moderna y el impacto que tuvo sobre la obra de arte y los artistas, la manera de crear obras de arte, cómo se vio afectada la producción de la obra de arte o la reproducción de la obra de arte. ¿Ok? Entonces, en esta obra, ¿ya?, algo muy importante que no debes olvidar, ¿ok?, lo voy a mencionar por aquí, pequeño nada más, es que Benjamin perteneció a una escuela neomarxista que se llama la Escuela de Frankfurt, no olvides eso, ¿ya? Una escuela neomarxista, ¿ok? ¿Qué significa? Que tiene influencia de Marx, pero también influencia de Hegel, influencia de Freud, pero se nota sobre todo la influencia marxista, escuela neomarxista, llamada la Escuela de Frankfurt. ¿Ok? Él hace una crítica al arte comercial, al arte de entretenimiento, al arte de Hollywood, el cine de Hollywood, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, considerando eso, lo que él va a plantear en su obra es un análisis, ya vamos a encontrar un análisis de qué, de los efectos del capitalismo, ¿ya?, de los efectos del desarrollo del capitalismo, ¿ya?, de los efectos o las consecuencias que trae el capitalismo, la modernidad, los efectos del desarrollo del capitalismo y la tecnología, la técnica, y de la tecnología, y tenemos tecnología o técnica. Entonces, el desarrollo del capitalismo, de la industrialización y las nuevas técnicas o tecnologías que se van a fabricar, los inventos que van a surgir y las nuevas técnicas para la producción industrial van a tener un impacto en la obra de arte. ¿Ok? Ahora ponemos aquí técnica, vamos a poner la fotografía, un invento. La cinematografía también fue muy importante, revolucionó la forma de hacer el arte. Entonces, analiza los efectos. ¿Y cuáles son los efectos prosor del desarrollo del capitalismo, del desarrollo de la técnica, de las fuerzas productivas en la obra de arte? Los efectos son diversos. Por ejemplo, lo que va a pasar con la obra de arte es que la obra de arte se convierte en mercancía. La obra de arte pierde su valor mágico, religioso, simbólico que tuvo en las épocas arcaicas, antiguas de diferentes sociedades, y con el advenimiento del capitalismo y la modernidad, el arte se convierte en mercancía. Entonces, ese es un efecto. Arte igual mercancía. El arte se convierte en mercancía, o sea, en un valor de cambio. ¿Ok? El arte se vende, se compra, se subasta, ¿ok?
Entonces el arte se convierte en mercancía. ¿Ya? Pierde su valor religioso, simbólico, mágico, es lo que va a perder. En consecuencia, pierde su valor mágico religioso. ¿Ya? Pierde su valor mágico religioso, o sea, pierde el aura, ¿ya? Su valor mágico religioso, su valor mágico religioso simbólico que tuvo el arte en la época antigua. Y con ello pierde pierde el aura. ¿Qué cosa es el aura, profesor? El aura significa autenticidad, originalidad. Las obras se convierten en mercancías y se reproducen en grandes cantidades como cualquier mercancía. Una zapatilla, un polo, tú puedes reproducir en grandes cantidades, a gran escala, dado que tienes una industria que te permite hacer eso. Entonces se pierde el aura porque ya las obras se pueden reproducir, se pueden hacer réplicas, copias, y por tanto ya no es original. ¿Entiendes? O sea, en ese momento tú puedes tener en tu casa la Mona Lisa, te pueden hacer una copia, una réplica de la Mona Lisa en lienzo, en tela, te pueden hacer una copia, te lo pueden imprimir. Entonces se pierde el aura, se pierde la originalidad y la función de la obra de arte que tuvo en la época antigua, arcaica, remotas, en diversas sociedades, que era una función ritual, religiosa, simbólica, y que la obra de arte se oculta, se guarda celosamente, solo lo podían ver los sacerdotes nada más, porque era una obra dedicada a los dioses. La obra en la época moderna, la obra se exhibe, se subasta, se vende como mercancía, pero sobre todo se exhibe. Hay una función que va a cumplir la obra de arte, ¿ya? El arte cumple una función. Esa función del arte en la época moderna del capitalismo es la función de exhibición. Es para exhibir, para mostrar en museos, en galerías. Para eso está el arte. La función principal del arte es la función de exhibición, ¿ya? Exhibición. ¿Ok? Entonces, el arte está para eso, para exhibirse, para mostrarse en enormes galerías y museos, y también, por supuesto, para venderse, para subastarse por millones. ¿Entiendes? Eso es lo que ha pasado con el arte. Y la fotografía y la cinematografía, pues van a producir un efecto rotundo, porque antes, para un retrato de la familia, un retrato, si tú querías retratarte, eras un emperador, ¿no? Alguien importante, o de repente una familia cualquiera quería un retrato, pues contrataban un pintor. Pero con la fotografía ya no necesitas un pintor. Entonces, en lugar de contratar a un pintor, contrataban a fotógrafos. Hoy en día ya casi nadie contrata pintores. Los pintores que hacían retratos perdieron su chamba. ¿Entiendes? Porque ahora tú te puedes tomar una foto con tu celular, ¿no? Con tu celular y ya está. Entonces, revolucionó la forma de hacer el arte, desplazó también a otros artistas, ¿ya? Eso fue lo que produjo la aparición de la fotografía y de la revolución tecnológica. ¿Entiendes? Muy bien, entonces vamos a las preguntitas. Te voy a dar unos cuantos minutos para que leas, para que analices las preguntitas. ¿Ok? A ver cuáles serían la clave correcta, la clave en el material. ¿Ok? Entonces, revisamos las preguntas. ¿Okay? Te doy unos minutos para que leas, ¿ah? Para poder marcar la clave. ¿Okay? Entonces, mientras me lavo la mano.
Entonces, a ver, revisemos las preguntitas. Historia de la estética. Bien, entonces, dice, según el texto, ¿qué enunciados serían verdaderos? ¿Qué enunciados serían verdaderos según el texto? Ya. A ver, la 1. Para Platón, ¿el arte primero es el primer acceso a la esencia? No. El arte es copia, nos distancia más bien de las esencias. Para el mundo contemporáneo, el arte como imitación es una definición insatisfactoria. Sí, o sea, los artistas contemporáneos no están de acuerdo con el arte como imitación, simplemente como mera imitación de la naturaleza. ¿Ok? Podemos pensar en el cubismo, en el surrealismo, o en el expresionismo. En el mundo griego el arte trasciende la actividad, no, eso sería falso, no va más allá de la mímesis. Tanto Platón como Aristóteles conciben el arte como mímesis. Entonces eso sería falso. Platón, ¿el arte es una copia? Sí, verdadero. Clave, la C. 1 casa. 1 la C de casa. ¿Ok? Muy bien, hay dos clases de belleza, la belleza libre, ¿ya? Y la belleza, dice, solo adherente, nada más, adherens, pulcritudo, ¿no? Dice, la primera no presupone concepto alguno de lo que el objeto deba ser, ¿ya? La segunda presupone un concepto y la perfección del objeto según esto. Entonces, los modos de la primera llámanse belleza en sí consistentes, tal o cual cosa. La segunda es añadida como adherente al concepto, belleza condicionada, a objetos que están bajo el concepto de un fin particular. Entonces, la belleza libre, porque están preguntando por la belleza libre, es lo bello desinteresado. La belleza es desinteresada cuando se dice libre. O sea, es pura, ¿ya? En el sentido de pureza, y en este caso sería vaga. La clave sería 2, la D, pura y vaga. 2 dado. 3, entonces, según lo leído en un certamen de belleza, dice, es una belleza, ya que en este caso apuntaría a un fin particular, por lo tanto sería otra vez la D de dado, sería la D. En la 4 dice, relacione correctamente la tesis con el filósofo correspondiente. Ya, ahí cuál sería la relación, a ver. A ver, Kant 1 sería con la A, el juicio en su carácter universal. Hegel sería, ya ahí dice sensual, ¿no? Manifestación sensual. Y ahí esa palabra tiene otra connotación, debe ser manifestación sensible, no sensual. Sensible de lo absoluto. Creo que ahí lo que debió poner es sensible. 3, Nietzsche, la D, y ahí se refiere a ¿qué? A que el arte afirma la vida. El arte está ligado a la afirmación de la vida. O sea, eso tiene que ver con el optimismo en Nietzsche
en relación a la vida, no con el pesimismo schopenhaueriano, sino con una visión positiva de la vida, afirmativa, optimista de la vida. ¿Ok? 4 sería enano, correcto, 4 enano. 4 enano. ¿Ok? En la 5, bueno, la 5 me parece que debió llevar un texto, aquí no aparece un texto. Entonces lo que podemos decir, dice, a diferencia de Bell, afirma que el artista es apreciada por, ya, dice, debe ser valorada por sus propiedades formales. Pero aquí se refiere a otro tipo de propiedades o criterios en comparación con él. Entonces, otros criterios podrían referirse a criterios no formales. Entonces, podríamos decir que todas las características, sentimientos humanos, eso podría ser un criterio formal, carácter metafórico, reflejar la emoción de la esencia, sus consecuencias prácticas. La que se aleja o se distancia al menos de todas ellas sería reflejar la realidad cotidiana. ¿Ya? Reflejar la realidad cotidiana sería, pues, no sería un criterio formal como tal. ¿Ya? Entonces, en ese caso sería la B, burrito. En la 6 puede afirmarse que la obra de arte contiene o encarna cualidades emotivas. Una pieza de música triste no solo evoca tristeza. La objeción de los formalistas a la búsqueda de efectos emotivos en las obras artísticas tiene como base, al menos en parte, la errónea creencia de que el único sentido en que una obra de arte puede ser emotiva es en el que evoca emociones, cuando de hecho, en el sentido que acabamos de exponer, la cualidad emotiva es una cualidad genuina de la obra de arte. Ya. ¿Qué enunciado sería falso? ¿La D? No. La clave sería la A, solo la 2. Está, ojo, planteando la teoría formalista, según la teoría formalista. Entonces dice, lo falso, el enunciado falso sería la 2. Una canción es triste porque refleja la tristeza del autor. Para un formalista no. La canción es triste porque refleja la tristeza del autor, independientemente de que el autor haya estado triste cuando compuso la canción, o sea su intención manifestar su tristeza. Eso es independiente, es algo ajeno a la tristeza del autor, del creador de la obra. ¿Entiendes? Entonces, las otras sí tienen ese carácter objetivo, objetivista del formalismo. 7, para Platón, ¿cuál sería la clave? Mientras que los artistas, para Platón, la clave sería la... Fácil. Casa. Correcto. Nos alejan del mundo ideal, pues, del mundo verdadero, de la verdad. Así es. 8. A inicios del siglo XX surgen movimientos. Ya. Este tema lo vamos a desarrollar la próxima semana, pero lo que podemos señalar es lo siguiente. El cubismo, el surrealismo y el arte abstracto, que tienen en común que distorsionan la realidad, distorsionan la naturaleza, alteran la naturaleza, fragmentan la realidad. No reflejan, no imitan, por el contrario. Estas corrientes más bien reaccionan contra el impresionismo. Sobre todo, esta reacción surge primero con el expresionismo y luego aparecen estas otras escuelas que son posteriores. La clave sería la D de dado. La D de dado. ¿Ya? La D de dado. De la no mímesis, o sea, no es una imitación, pues, no imitan. 9. Para el objetivismo estético, las propiedades que consideramos en un objeto estéticamente valioso
Para el objetivismo, entonces, lo valioso es independiente del sujeto, no depende de mí, pues, porque es objetivo. Si es subjetivo, sí depende de mí. Lo valioso va a depender de mí. La belleza de una mujer depende de mi opinión, del sujeto que valore. Pero como me dice objetivismo, entonces es independiente. Por lo tanto, la clave sería la A, independiente. ¿Ok? 10. La actitud estética, a diferencia de la actitud cognoscitiva, la actitud estética se presenta como complacencia, es decir, gozo, sensibilidad, contemplación estética en el objeto mismo, como complacencia, como gozo, como disfrute en el objeto mismo. Juzgue las cosas como medidas indebidas, no utilices una actitud orientada a un fin. La clave sería la B de burrito. 10, la B de burrito. 11. La belleza es una propiedad del mundo según el objetivismo verdadero, pues. Es una propiedad, una cualidad de las cosas, del objeto mismo. 2. Para el surrealismo, ¿el artista planifica previamente la obra? No. Para los surrealistas, el arte es una creación automática, inconsciente. Automatismo inconsciente. Recuerden que los surrealistas representan imágenes oníricas del sueño, del subconsciente o el inconsciente, que también está ligado al tema de la sexualidad, por supuesto. Recuerden la influencia del psicoanálisis en el surrealismo y también la influencia del marxismo dentro del surrealismo. La próxima semana vamos a hablar de eso. La clave sería falso. Para Platón sostiene que el arte no representa el ser de las cosas, verdadero. El arte es mímesis, es copia, no representa la esencia. Nos aleja de la esencia. Para Hegel el arte es la manifestación conceptual del mundo, no del mundo, sino del espíritu, de la idea absoluta. En ese caso sería no de la naturaleza, sino de la idea absoluta, sería falso. Clave, avión. Avioncito. Y 12, y última, Alberto afirma que expresar un juicio como esta rosa es bella, manifiesta que nos sentimos asombrados por la rosa, pero no garantiza que todos se sientan de igual modo, sino que deberían experimentar lo mismo. O sea, lo universal sería el asombro frente a la rosa en tanto que ella es bella. Esto tendría un carácter universal, ¿no? La fundamentación universal de un juicio, cómo fundamentar un juicio estético, cómo darle un valor universal al juicio estético, sabiendo que el juicio estético es subjetivo y particular. Esta es una pregunta sobre la estética kantiana. La clave sería la D de dado, pues. Darle un fundamento universal, un carácter universal. Kant sería, Immanuel Kant. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el material, sobre las preguntas? ¿Alguna alternativa, alguna clave? Profesor, en la posición 4 de la pregunta 11, ¿por qué era falso? A ver, ¿qué número? 4. En la pregunta número 11. Ya, pregunta número 11. 4. Para Hegel el arte es una manifestación conceptual del mundo. Ya, es falso porque primero el arte o la belleza, aquí ha puesto arte o belleza, ya, dice manifestación conceptual y no, eso es falso. ¿Por qué? Porque en el arte, como habíamos señalado por aquí, en el arte que se busca manifestar lo absoluto, que expresa lo absoluto, no se expresa a través de conceptos, no es una manifestación. Lo conceptual es propio de la filosofía. La filosofía sí manifiesta lo absoluto de manera conceptual. El arte no. El arte lo hace a través de manifestaciones sensibles y materiales como colores, sonidos, óleo, lienzo, mármol, metal, etc. ¿Me entiendes? Pero no utiliza conceptos. En el arte no es conceptual. Y lo otro es que no se manifiesta el mundo, lo que se manifiesta es la idea absoluta. Es esto lo que se tiene que manifestar, o sea, Dios, lo absoluto.
no la naturaleza, no el mundo o la naturaleza, porque la naturaleza es la antítesis. ¿Ya? La naturaleza en realidad es la manifestación de lo divino, dialécticamente, pero siempre será la antítesis. La naturaleza no es la realización de la idea absoluta, sino que la realización en el tercer momento de la dialéctica es las instituciones, el Estado, la sociedad, la cultura, el pensamiento mismo. No se queda en la naturaleza, sino que el hombre brota de la naturaleza y aparece con el hombre la sociedad y sus instituciones, y el hombre crea cultura, y el arte es una expresión de la cultura. Entonces, por tanto, es superior a la naturaleza, dialécticamente hablando. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, chicos. Nos vemos más tarde. Tenemos otra vez estética. Más tardecito. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos más tarde.